¿Cómo estás? En este video vamos a, hacer algunas técnicas de análisis complejo para resolver integrales impropias de variable real, ¿sí? Bueno, antes recordemos un poco, ¿sí? Cuando tengo la integral de menos infinito a más infinito de una función real, básicamente, lo puedo separar en dos integrales impropias, una tomando límite a infinito del integral entre menos R1 y 0, y la otra tomando el límite a infinito también entre 0 y R2. ¿Sí? Si ambas integrales son convergentes, voy a decir que existe la integral entre menos infinito y más infinito de f de x, y que es la suma de los dos números que dan estos límites. ¿Sí? Por otro lado, tenemos también definido el valor principal de Cauchy, ¿sí? Que es directamente tomar el límite cuando r tiende a infinito de la integral entre menos r y r de f de x. ¿Sí? Esto no es lo mismo, ¿sí? Cuando los dos límites de arriba den un número, el valor principal de Cauchy va a dar lo mismo, pero en algunos casos puede pasar que el valor principal de Cauchy eh, digamos, este límite exista, pero las integrales de arriba no existan, ¿sí? Los dos límites de arriba no existan. Bueno, un caso muy simple es la función y igual a x, ¿no? Al ser una función impar, ¿sí? La integral entre menos r y r de f de x da 0, y sin embargo, si yo hago la integral entre menos r1 y 0 de x, me va a dar infinito, y cuando tome límite, y la integral entre 0 y r2 de x, cuando tome límite también va a dar infinito, ¿sí? Así que, bueno, hay casos donde el valor principal de Cauchy existe, pero la integral impropia definida de esta manera, ¿sí? No existe. Bueno, un caso particular es cuando tengo funciones pares, ¿sí? En este caso es lo mismo, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Porque, básicamente, ¿sí? Eh, si converge, ¿no? Si voy a las integrales de arriba y converge la integral de 0 a r, también va a tener que converger la integral entre menos r y 0, porque como la función es par, va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Y entonces, en este caso, si existe el valor principal de Cauchy, o sea, si existe este límite de acá, va a ser igual a la integral impropia, ¿sí? Y además, esa integral impropia entre menos infinito y más infinito me va a servir para calcular esta integral, ¿no? La integral entre 0 y más infinito de f de x, de nuevo por la paridad de la función, ¿sí? Básicamente, si multiplico por 2 la integral entre 0 y más infinito de f de x, me daría esta integral de acá. Así que bueno, en este video vamos a trabajar un poco con funciones pares, ¿sí? Y básicamente vamos a usar el teorema de los residuos para calcular algunas integrales de variable real, ¿sí? Vamos a hacer dos ejemplos. Este es el primero, ¿sí? Este es lo mismo por lo que vimos recién, que un medio, la integral entre menos infinito y más infinito de 2x cuadrado menos 1 sobre x cuarta más 5x cuadrado más 4. ¿Sí? Fíjense que esta función se puede escribir en términos toda de x cuadrado, entonces es una función par, ¿sí? Por eso vale esta igualdad. Y lo que vamos a hacer ahora es, pasar a variable compleja, usar la función, la misma función, ¿no? Pero con variable compleja en vez de con variable real, ¿sí? Sobre z a la cuarta más 5z cuadrado más 4, que si si factorizamos el denominador, básicamente nos queda esto, z cuadrado más 1 sobre z cuadrado más 4, ¿sí? Con lo cual tenemos una función de variable real que es analítica en casi todos los puntos, ¿sí? Porque tiene cuatro singularidades aisladas que son más, menos y
y más menos 2i. ¿Sí? Entonces acá vamos a usar bueno, un truco, ¿sí? Bastante valioso, o bueno, que en este caso medio que nos salva las papas. ¿Sí? Vamos a integrar, ¿sí? Ya que venimos viendo el teorema de los residuos, vamos a tomar una curva con esta pinta. ¿Sí? ¿Por qué tomamos una curva con esta pinta? Ahora vamos a ver bien, pero básicamente fíjense que dos cosas. Esta es bueno, la mitad de una circunferencia, ¿sí? Más este segmento. A la parte de arriba la vamos a llamar C sub R. ¿Sí? Y nos vamos a asegurar de que, bueno, R sea más grande que 2 para que las dos singularidades queden ahí adentro. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, la integral, ¿sí? Sobre toda esa curva va a ser la integral entre menos R y R, ¿sí? Que van a ser los valores de acá, menos R, de la función f de z, ¿sí? Que, bueno, básicamente, como estoy todo sobre el eje real en ese segmento, es la integral entre menos r y r de f de x, ¿sí? Lo que nos sirve para calcular el valor principal de Cauchy, más la integral sobre c sub r de f de z diferencial de z, ¿sí? Es la integral sobre toda esta curva que había dibujado acá en rojo, ¿sí? Que por el teorema de los residuos es básicamente 2pi por i por los dos residuos correspondientes. ¿Sí? El residuo de la función en i más el residuo de la función en 2i. ¿Sí? O sea que, bueno, esto va a ser dentro de todo fácil de calcular, ¿sí? Y nos puede llegar a servir para calcular esto si nos las arreglamos con este término de acá. ¿Sí? Así que eso es un poco lo que vamos a hacer. Bueno, calculemos los residuos primero. Teníamos dos singularidades. Una era i. ¿Sí? Básicamente, en ese caso vamos a poder escribir f de z como una phi de z sobre z menos i. ¿Sí? Fíjense que, bueno, phi de z básicamente va a ser 2z cuadrado menos 1. ¿Sí? Si sigo factorizando, sobre z más i por z cuadrado más 4. Es analítica en i, ¿sí? Phi de i es distinto de 0, ¿sí? Se puede hacer la cuenta. Entonces, el residuo de f de z en z igual a i, básicamente, bueno, por cómo lo escribí, yo sé que en i hay un polo simple, ¿sí? Y entonces el residuo es directamente la función esa evaluada en i, que, bueno, damos la cuenta, me queda i cuadrado es menos 1, o sea que arriba me queda menos 3, ¿sí? Abajo me queda 2i, menos 1 más 4 es más 3, ¿sí? Esto me queda por 3, entonces esto me da menos 1 sobre 2i, el primer residuo. Bueno, calculemos el residuo en 2i, ¿sí? Había dos singularidades más, pero quedaron por fuera de la curva, así que no nos interesa, ¿sí? En este caso lo mismo, puedo plantear a f de z como una phi de z sobre z menos 2i elevado a la 1, ¿sí? En este caso, bueno, phi de z va a ser 2z cuadrado menos 1 sobre z cuadrado más 1 sobre z más 2i, que de nuevo es analítica, ¿sí? En 2i. En 2i vale distinto de 0, con lo cual
Bueno, también acá tengo un polo simple, ¿sí? Porque la potencia por la que se divide z menos 2i es 1, cuyo residuo es directamente la función evaluada en 2i. Hagamos la cuenta, bueno, i cuadrado es menos 1, 2 al cuadrado es 4, me queda menos 8 menos 1, y abajo me queda, bueno, menos 4 más 1 es menos 3 por 4i. Bueno, con lo cual eso nos va a quedar, arriba me queda menos 9, sobre menos 3 es 3 dividido 4i. Bueno, calculamos los residuos, ¿sí? Volvamos acá. Entonces tenemos que la suma de esas dos integrales nos va a dar 2pi por 1 sobre 2i más 3 sobre 4i, ¿sí? Puedo simplificarlo así, perdón, acá era menos 1 sobre 2i, ¿sí? Este que habíamos hecho. Y bueno, cuando hago esta cuenta me da pi sobre 2. ¿Sí? Me queda, bueno, las i se cancelan, menos un medio, me va a quedar pi por menos 1 más 3 medios, o sea, pi sobre 2. Bien, reescribamos un poco esto, ¿sí? O sea, yo sé que ahora esta suma de estas dos cosas me da pi sobre 2. ¿Sí? Tengo que la integral entre menos r y r de f de x más la integral sobre c sub r de f de z es igual a pi sobre 2. Bueno, laburemos ahora con esta integral de acá, la integral de en c sub r de f de z. Básicamente, como para poner un norte, lo que queremos es esto, ¿no? Queremos esta integral, ¿sí? Que yo sé que la voy a obtener como la función es par, tomando límite cuando r tiende a infinito, ¿sí? De esa integral entre menos r y r. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, tomar límite cuando r tiende a infinito acá, ¿sí? Y básicamente vamos a ver que ese límite es 0. Entonces, bueno, vamos a llegar a que esa integral entre menos infinito y más infinito de f de x es pi sobre 2. ¿Sí? Vamos con esa cuenta. Bueno, voy a acotar entonces. Voy a ponerle a esto módulo. ¿Sí? Sabemos que esto es menor o igual que la integral del módulo de f de z. Y que, bueno, si acoto el módulo de fz, básicamente me va a quedar esa cota por la longitud de la curva, ¿sí? Que como es media circunferencia de radio r, básicamente es pi por r. Bueno, acotemos f de z, ¿sí? Recordemos, el numerador de f de z era 2z cuadrado menos 1, ¿sí? Que bueno, usando la desigualdad triangular va a ser 2 menor o igual a 2 módulo de z al cuadrado más 1, ¿sí? Que si estoy bueno, esa circunferencia de radio r, básicamente es 2r cuadrado más 1. ¿Sí? El numerador consistía de dos términos. ¿Sí? Uno era z cuadrado más 1, que lo puedo pensar como z cuadrado menos 1, y sé que es mayor o igual a, bueno, módulo de z cuadrado menos módulo de menos 1, que es 1, ¿sí? Y como básicamente r era mayor a 2, ¿sí? Esto es simplemente r cuadrado menos 1. Bien, lo mismo puedo hacer con el z cuadrado más 4, ¿no? Para ver que esto es
mayor o igual a r cuadrado menos 4, ¿sí? Y después entonces voy a llegar a la conclusión de que 1 sobre módulo de z cuadrado más 1 es menor o igual que 1 sobre r cuadrado menos 1, y lo mismo con el otro término. Con lo cual, bueno, el numerador es menor o igual a 2r cuadrado más 1, y el denominador lo puedo acotar por 1 sobre r cuadrado menos 1, o sea, queda en el denominador por r cuadrado menos 4. ¿Sí? Y bueno, fíjense, arriba, si hago la distributiva, voy a tener r al cubo como máxima potencia, abajo, perdón, voy a tener r cuarta como máxima potencia, con lo cual, si r tiende a infinito, esto va a tender a 0, ¿sí? Y por lo tanto, el módulo de esta integral tiende a 0 cuando r tiende a infinito, y por lo tanto, toma 2, la integral también, ¿sí? Con lo cual, bueno, acabamos de probar este resultado de acá, ¿sí? Esta integral, cuando r tiende a infinito, ¿sí?, va a tender al valor principal de Cauchy, que como la función es par, es la integral impropia. Y esta curva, cuando r tiende a infinito, va a tender a 0, ¿sí? O sea que probamos que la integral entre menos infinito e infinito de f de x es pi sobre 2, ¿sí? Bueno, tenemos entonces que la integral original entre 0 e infinito es pi sobre 4. ¿Sí? Bueno, tuvo sus vueltas, pero lo resolvimos. Y ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? En este caso tenemos la integral directamente entre menos infinito y más infinito del coseno de 3x sobre x cuadrado más 1. ¿Sí? En este caso, bueno, como queremos llegar al coseno de 3x, no vamos a directamente reemplazar x por z, sino que vamos a usar esta función, ¿sí? Y vamos a multiplicar a la función, o sea, vamos a trabajar con e a la i 3z por f de z. ¿Sí? De esa manera va a aparecer el coseno de 3x, ¿sí?, que es lo que queremos que aparezca. Y por otro lado, cabe destacar, también es importante ver que esta función es par. Bueno, el coseno de 3x es par, lo de abajo es par porque depende de x cuadrado, y división de funciones pares es una función par, ¿sí? Bien, ahora la única singularidad que tiene f de z, o la multiplicación entre esta exponencial y f de z, es z igual a i, ¿sí? Y bueno, vamos a laburar entonces en una curva similar. Vamos a usar un truco muy parecido al anterior. Vamos a trabajar en esta curva, ¿sí?, quedarnos con la mitad de la circunferencia de radio r y sumarle ese segmentito entre menos r y r para cerrarla y poder usar el teorema de los residuos, ¿sí? Bueno, el menos i también es singularidad, pero no nos interesa porque no está dentro de esta curva, ¿sí? Vamos a llamar a esto c sub r, y ahora vamos a tomar r mayor a 1, con lo cual vamos a hacer algo parecido a lo de recién, ¿sí? Tengo que la integral entre menos r y r de esa función, que cuando esté laburando en el eje real va a ser e a la i 3x sobre x cuadrado más 1 al cuadrado, va a ser igual a, bueno, 2pi por i por el residuo, ¿sí?, de la única singularidad que hay dentro de esa curva, ¿sí? Y ahora ya
paso directamente restando la integral en C sub R de, bueno, f de z por e a la i3z diferencial de z. ¿Sí? Y bueno, vamos a hacer algunas cosas similares. ¿Sí? Empecemos calculando el residuo en el polo. Si z es igual a i, bueno, fíjense que f de z por e a la i3z lo voy a poder escribir como, bueno, una phi de z por z menos i al cuadrado. En este caso, phi de z va a ser, bueno, e a la i3z sobre z más i al cuadrado. ¿Sí? Es una función analítica en i y además, bueno, en i no vale 0, con lo cual estamos en condiciones de afirmar, ¿sí?, que en i tengo un polo doble o polo de orden 2 y bueno, el residuo en i de f de z lo voy a calcular como, bueno, la derivada en i sobre 1 factorial, así que calculemos la derivada. Bueno, la derivada me da 3i por e a la 3iz por z más i al cuadrado menos e a la i3z por 2z más i dividido z más i a la cuarta. ¿Sí? Y cuando reemplazamos por i, se puede ver que esto da 1 sobre i por e a la 3. ¿Sí? Con lo cual, bueno, este término de acá, ¿sí?, me va a dar 2pi sobre e a la 3. Bien, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer ahora es igualar parte real con parte real, ¿sí?, de este lado de la igualdad, con lo cual voy a poder decir que la integral entre menos r y r del coseno de 3x sobre x cuadrado más 1 al cuadrado diferencial de x, que es la parte real de esta integral de acá, es igual a 2pi sobre e a la 3 menos la parte real de esta integral. Y de nuevo, bueno, si vamos a tomar límite cuando r tienda a infinito, y vamos a probar entonces que la integral que estamos buscando, la integral entre menos infinito y más infinito del coseno de 3x sobre x cuadrado más 1 al cuadrado, ¿sí?, va a ser igual a 2pi sobre e a la 3, porque esta parte real tiende a 0 cuando r tiende a infinito. ¿Sí? Así que bueno, hagamos esa cuenta como para terminar. Veamos, ¿no? Tengo que acotar ahora el módulo de la parte real de esa integral. ¿Sí? Esto, bueno, básicamente va a ser menor o igual que el módulo de toda la integral, que de nuevo va a ser menor o igual a, bueno, la integral del módulo, ¿sí?, que también, si puedo acotar módulo de f de z y módulo de e a la i por 3z, va a ser menor o igual a esa cota por la longitud de la curva, bueno, que es media circunferencia. Acotemos eso, ¿sí? Módulo de f de z, yo sé que es igual a 1 sobre módulo de x cuadrado más 1 al cuadrado.
que con, bueno, argumentos parecidos al que usamos recién, perdón, sería módulo de z al cuadrado más 1. ¿Sí? Esto se puede ver que es menor o igual a 1 sobre r cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Y por otro lado, módulo de e a la i por 3z, básicamente es, bueno, módulo de e a la i 3x más 3y, que es igual a módulo de e a la menos 3y más 3x por y, ¿sí? Que básicamente es e a la menos 3y, que es menor a 1. ¿Sí? Menor o igual a 1 porque y es mayor que 0. Bien, volvamos entonces acá. Esto lo voy a poner menor o igual que 1 sobre r cuadrado menos 1 al cuadrado. Y de nuevo, ¿no? Como, bueno, gana la potencia de r de abajo. Cuando r tiende a infinito, esto va a tender a 0, ¿sí? Que era lo que nos faltaba demostrar para poder decir que esta integral, ¿sí? Es igual a 2pi sobre e a la 3. ¿Sí? O sea que esto da 2pi sobre e a la 3. Bueno, vamos hasta acá, ¿sí? Y seguimos en un próximo video. Gracias.